Seguimos en el tema 2, viendo el interés simple. Y dentro del interés simple estábamos en la parte en la que estamos estudiando la capitalización simple. En el vídeo anterior habíamos visto las principales características de lo que es la capitalización simple y la forma en la que se calculaba el montante, que se representaba con la letra C sub n, y los intereses, que se representaba con la letra I mayúscula. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo se calcula el capital inicial, que en las fórmulas que vimos en el vídeo anterior era la letra C sub 0. Vamos a ello. Bien, como hemos visto en la introducción de este vídeo, lo que vamos a hacer es calcular el capital inicial. Pero antes de empezar con los cálculos, vamos a repasar las principales fórmulas que vimos en el vídeo anterior. La fórmula principal de la capitalización simple era la siguiente. El capital final o montante es igual al resultado de multiplicar el capital inicial por 1 más el tipo de interés por la duración. También vimos que para calcular los intereses se utilizaba la fórmula del insert coin. Los intereses es igual a C sub 0 por I por N. Y en el último ejemplo, o en el caso práctico que resolvimos en el vídeo anterior, también vimos que si sabemos el capital final o el montante y el capital inicial, mediante la diferencia de ambos importes podemos calcular los intereses. Bien, estas son las fórmulas principales que vimos en el vídeo anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a partir de estas fórmulas vamos a calcular el capital inicial. Entonces, para calcular el capital inicial tendremos que utilizar una fórmula u otra en función de los datos de los que dispongamos. Como podemos comprobar, el capital inicial en la primera fórmula lo tenemos aquí, en la segunda fórmula lo tenemos aquí y en la tercera fórmula lo tenemos aquí. Vale, vamos a empezar con lo que pone aquí de apartado A. Vamos a calcular el capital inicial C sub 0 a partir de la fórmula principal. Es decir, vamos a utilizar esta de aquí. La vuelvo a escribir. El capital final es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés por la duración. Y ahora yo quiero despejar esto. Aquí tenemos que tener unos conceptos básicos de matemáticas. Bien, como podéis comprobar, la variable que queremos despejar, esta C sub 0, tiene multiplicando todo ese paréntesis. Pues bien, lo que voy a hacer es coger todo ese paréntesis que está multiplicando, ¿vale? Y como está multiplicando y yo quiero despejar el C sub 0, lo tengo que quitar de donde está. Y la forma de quitarlo de donde está es pasarlo a la otra parte dividiendo. Si yo paso todo ese paréntesis a la otra parte dividiendo, tendría que Cn dividido entre 1 más I por N es igual a C sub 0. Pero el C sub 0, en vez de ponerlo ahí a la derecha, lo que voy a hacer es ponerlo aquí a la izquierda. Y así se nota más cuál es la variable que estamos despejando. Y bien, esta sería la forma de calcular el capital inicial cuando los datos que tengo, y esto es importante, ¿vale? Cuando los datos que tengo son el capital final, el tipo de interés y la duración. Lo que acabamos de ver es esto de aquí, la primera parte de la fórmula. Y ahora lo que vamos a ver es de dónde sale esto, que no sería obligatorio saberlo, pero sí que lo vais a encontrar en determinados libros o apuntes o si buscáis en otros vídeos de internet. Entonces voy a explicar de dónde sale eso. Para que podáis comprender el por qué S-1, tenemos que repasar algo que está relacionado con las potencias. Esto, como os digo, no es obligatorio, ¿vale? Porque sabiendo la fórmula anterior nos sobra, pero bueno, si queréis saber dónde sale, como digo, voy a intentar explicarlo. Cuando tenemos una potencia en forma de fracción, por ejemplo, 1 partido 2 elevado a la quinta,
Si os acordáis de las propiedades de las potencias, eso es lo mismo que escribir 2 elevado a menos 5. Si tenemos una fracción que es un medio, ese 2 de ahí abajo realmente es como si tuviera un 1. Y si aplicamos esa propiedad de las potencias, que dice que es lo mismo tener en la parte del denominador de una fracción una potencia con el exponente con el exponente positivo, que tenerla en la parte del numerador con el exponente negativo, ¿vale? Pues aquí yo lo que haría sería ese 2 elevado a 1, ponerlo así, con un exponente negativo. Hasta ahora hemos visto dos ejemplos en los que en la parte de arriba de la fracción hay un 1. Si en vez de haber un 1 tuviera otro número, por ejemplo un 5, dividido entre 2 al cubo, esto sería lo mismo que poner 5 por 2 elevado a menos 3. Resumiendo, cuando tenemos una fracción, ¿vale? Y en la parte de abajo hay una potencia, aunque mucho ojo también, ¿vale? Porque si solo tenemos un número, eso es como si tuviera un exponente igual a 1. Y lo que queremos es transformar esa fracción en una multiplicación sin denominadores. Lo que hacemos es que cogemos el denominador, lo pasamos a la parte de arriba y el exponente lo ponemos negativo. Vale. Vuelvo a la fórmula anterior. Aquí tenemos una fracción, como podéis comprobar. Y en la parte de abajo tenemos todo esto que al estar dentro de un paréntesis es como si estuviera junto, es un bloque. Pues bien, si yo cojo ese bloque que lo tengo en la parte del denominador y lo quiero quitar del denominador y pasarlo a la parte de arriba multiplicando, lo cojo, lo pongo arriba multiplicando, ¿vale? Eso sería un por 1 más i por n. Pero ahora tengo que coger el exponente y ponerlo negativo. Y podéis decir, pero si esto no tiene exponente. Pues bien, sí que tiene, porque cuando un paréntesis no tiene exponente o cuando un número no tiene exponente, es como si tuviera un 1. Entonces, ese 1, al ponerlo en la parte de arriba, pasa a ser negativo. De ahí sale ese menos 1. Como digo, esto no es necesario saberlo. Con que os aprendáis que a partir de aquí, de la fórmula principal, el paréntesis que está multiplicando pasa dividiendo a la otra parte, con eso sobraría. Vale, vamos a ver ahora el segundo de los casos, que es cuando tenemos la fórmula del insert coin, esta de aquí. Si tenemos esa fórmula, los intereses son igual al capital inicial por el tipo de interés por la duración. Al igual que antes, tenemos aquí la letra que queremos despejar y tenemos todo esto que está multiplicando esa letra. Pues bien, como eso está multiplicando, si lo queremos pasar a la otra parte, pues tendría que pasar dividiendo. Los intereses los dividimos entre el tipo de interés por la duración. Y en vez de poner el c sub 0 aquí a la derecha, como da igual, lo pongo a la izquierda. Y aquí tendría otra forma diferente de calcular el capital inicial. Vale, ¿qué pasa? Que aquí los datos para poder utilizar esta fórmula son diferentes. Los datos que necesitaría tener para poder calcular esta fórmula es el importe de los intereses, el tipo de interés y la duración. Mientras que antes, ¿vale? Lo he borrado, pero los datos que necesitábamos antes serían el capital final, el tipo de interés y la duración. ¿Veis? Este y este coincide en una forma y en otra. ¿Ven? Aquí tenemos el tipo de interés y la duración, pero este es diferente. Habrá problemas en el que el dato que tengamos
sea el importe de los intereses y habrá problemas en el que el importe que tengamos sea el importe del capital final. Vale, y ya por último, lo que nos quedaría sería la tercera fórmula, la de los intereses es igual al capital final menos el capital inicial. Esta es la más sencilla. Vale, vuelvo a poner la fórmula. Intereses es el resultado de restar el capital final menos el capital inicial. Bien, aquí lo que quiero despejar lo tengo en esta parte. Bien, ahora como podéis comprobar, lo que quiero despejar está restando. Entonces, esta vez, en vez de hacerlo en un único paso, lo voy a hacer en dos. Lo que está restando, si lo quiero pasar a la otra parte, pasaría sumando. Esto que está restando, lo voy a pasar ahí sumando. Entonces tendría que los intereses más el capital inicial es igual al capital final. Pero yo esto no es lo que quiero saber. Yo quiero tener esto solo. Y el capital inicial aquí, ahora ya que lo tengo con el signo positivo, tengo que tener en cuenta que el importe de los intereses está sumando. Por lo tanto, si lo paso a la otra parte, tendría que pasar restando. Y pasando los intereses restando, lo que me quedaría sería que el capital inicial es igual al capital final menos el importe de los intereses. ¿Ves? Tercera forma de calcular el importe del capital inicial. Para utilizar esta fórmula, ¿qué datos tendría que tener? Pues tendría que tener el importe del capital final o montante y tendría que tener el importe de los intereses. Y vamos a ver ahora dos ejemplos. Empezamos con el caso práctico 4. El caso práctico 4 nos dice que al retirar un depósito bancario tenemos un montante de 9.653,75 euros. ¿Vale? El montante sería C sub n. En el banco nos dicen que este depósito ha generado unos intereses, ¿vale? Esto sería la I mayúscula, de 723,52 euros. Y lo que nos están preguntando es cuál fue el capital invertido, C sub 0. ¿Vale? Es decir, si representamos gráficamente esta operación, lo que tendríamos es que dentro de un determinado tiempo, que no nos dicen, vamos al banco a retirar el dinero de un depósito bancario y tenemos 9.653,75. Nos dicen que durante todo este periodo se han generado unos intereses de 723,52 y nos preguntan qué cantidad de dinero ingresamos en el momento inicial de esa operación. Vale, pues en este caso, con los datos que tenemos el importe de los intereses y el importe del capital final. Para calcular el capital inicial podríamos utilizar esta fórmula, la fórmula que nos dice que los intereses son la diferencia entre el capital final y el capital inicial. ¿Por qué utilizar esta fórmula? Porque este dato lo tenemos y este dato de aquí también. Lo que tenemos que hacer es despejar la C sub 0. ¿Cómo despejamos la C sub 0? Pues esto que tenemos aquí en la parte de la derecha restando, lo que vamos a hacer es pasarlo a la parte de la izquierda sumando. Y nos quedaría que los intereses más el capital inicial es igual al importe del montante. Y ahora, para seguir despejando el capital inicial, lo que hacemos es que el importe de los intereses, que está en la parte de la izquierda sumando, lo pasamos a la parte de la derecha restando. Y nos quedaría que el capital inicial es el resultado de restar al montante la cantidad obtenida por los intereses. Ahora ya podemos sustituir los datos, ¿vale? Tendríamos que el montante son 9.653,75, que los intereses son 723,52 y si hacemos esa resta, pues tendríamos el resultado del capital invertido, ¿vale? Tendríamos que hacer 9.653,75 menos 723,52
con 52. Y eso nos sale una cantidad de 8.930 con 23. ¿Vale? Pues este sería el resultado de este caso práctico. Vamos a pasar ahora al caso práctico 5. El caso práctico 5, lo que vamos a hacer es nuevamente calcular el capital inicial. Pero en este caso los datos que nos proporciona el ejemplo son diferentes y vamos a calcular el capital inicial mediante otra fórmula. Vale, el caso práctico 5 comienza diciendo que hace 4 años, ¿vale? Esto sería la duración de la operación, llevamos a cabo una inversión por la que nos garantizaban un 3,5% anual. ¿Vale? Muy importante recordar que nunca se puede poner el tipo de interés en porcentajes, siempre lo tenemos que pasar a tanto por 1, y en tanto por 1 sería 0,035. Ahora lo que nos dice es que hoy, al retirar el dinero, nos han entregado, ¿vale? Eso sería el capital final, o montante, 33.555,66 euros. Y lo que nos está pidiendo es qué cantidad de dinero invertimos en su día. Es decir, nos está pidiendo el C sub 0. Vale, gráficamente, pues esta operación sería de la siguiente manera. En el momento inicial de la operación, invertimos un capital que desconocemos, ha pasado el tiempo y ese capital, 4 años después, se ha convertido en 33.555,66. Y nos dicen que esta operación se ha valorado a un tipo de interés del 3,5%. Vale, ahora los datos que tenemos son el tipo de interés, la duración y el capital final. Así que para poder calcular el capital inicial a partir de esos datos, tendremos que utilizar la fórmula general de la capitalización simple, que es la que decía que el montante es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés por la duración. Y a partir de esta fórmula, si queremos despejar el capital inicial, lo que tenemos que hacer es todo lo que está en ese paréntesis, pasarlo a la otra parte dividiendo. ¿Vale? Y tendríamos que el capital inicial es igual al capital final o montante dividido entre 1 más el tipo de interés por la duración. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos y en la fórmula en la parte de arriba donde el montante pondríamos 33.555,66 dividido entre 1 más el tipo de interés que es 0,035 por 4. Y ahora esto pues simplemente lo hacemos en la calculadora. Vale, insisto, tenéis que intentar tener una calculadora científica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no tenéis una calculadora científica, las calculadoras que no lo son, no tienen en cuenta el orden de las operaciones. Y, por ejemplo, si hacéis esta operación de aquí todo seguido, ¿vale? Pues lo normal es que las calculadoras que no son científicas no tengan ni paréntesis. Pero bueno, el principal fallo que podéis tener es que la calculadora no científica no tiene en cuenta el orden de las operaciones. Es decir, haría primero la suma antes que la multiplicación. Y eso haría que el resultado saliera mal. ¿Vale? Una excusa que me suelen poner mis alumnos cuando tienen los resultados mal es que dicen que la calculadora se ha equivocado. Y no, la calculadora no se equivoca nunca. Se equivocan las personas que meten los datos en la calculadora. ¿Vale? Así que es muy importante que aprendáis a manejar bien la calculadora y que os hagáis con una calculadora científica. Vale, y ahora lo que voy a hacer es pasar esos datos aquí a la calculadora y pondría el montante dividido entre, abro paréntesis, ¿veis? Importante, abro paréntesis porque lo voy a dividir entre varias operaciones, no entre uno solo, ¿vale? Tengo que hacer varias operaciones, entonces hago 1 más 0,035 por 4. Cierro el paréntesis y le doy al igual. Y el resultado serían 29.434,79, ¿vale? En la calculadora pone 78, pero el tercer decimal es un 9. Así que, como el tercer decimal es un 9, para redondear tendría que añadir uno al anterior.
Y nada, con esto acabaríamos este caso práctico y también acabaríamos este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.